Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Café Pedagógico da Semana Emília Ferreiro, que está sendo promovido pela Rede Latino-Americana de Alfabetização. Eu me chamo Juliane Russo, sou membro da diretoria da rede, faço parte da comissão organizadora da Semana Emília Ferreiro e terei a super alegria, a super honra e emoção de mediar esse encontro. A Suzana Félix também me ajudando a conduzir. A gente está muito feliz com a presença de vocês nessa ação, que integra uma programação intensa e super especial, dedicada a preservar as conquistas, a resistir aos retrocessos e avançar na produção e democratização do conhecimento sobre a alfabetização. Essa semana segue até o dia 8 de maio, com mais de 20 ações formativas gratuitas, online. Para quem ainda não se inscreveu, nos próximos eventos ainda é possível garantir a participação. A gente, assim que a gente lançou, as vagas se esgotaram muito rapidamente, mas a gente correu e se organizou para garantir que mais pessoas pudessem estar presentes. Então, ainda tem vagas em todas as ações, por enquanto, porque elas estão, assim, né, correndo também. E aproveito para lembrar a todas aqui que é fundamental a assinatura da lista de presença desse encontro para garantir a emissão do certificado, que serão enviados até o final de maio. O link da lista de presença vai ser disponibilizado aqui no chat. Então, lembrem-se de assinar a lista. Também recebe a certificação quem se inscreveu no evento pelo Simpla e assinou a lista. Eu já quero deixar aqui também o convite para que vocês possam seguir a rede nas redes sociais. A Suzana daqui a pouquinho vai colocar no chat os links das redes sociais da rede. E aproveito para dizer também que cada vez que vocês seguem, compartilham, curtem, interagem de alguma forma com os conteúdos postados, vocês ajudam para que a gente chegue a mais professoras, né, e professores. O algoritmo entende que essas interações sinalizam que é um conteúdo de interesse para determinado público e ele difunde mais, ele replica mais, aumenta o alcance aí daquele conteúdo. Aproveito também já para deixar a sugestão de que vocês tirem prints, fotos, podem fazer pequenos vídeos do encontro e compartilharem nas redes sociais de vocês. Não esqueçam de marcar a rede, que a gente está aqui intensamente, o Instagram está super ativo e a gente está aqui intensamente buscando responder e compartilhar, né? A gente pretende repostar tudo que vocês forem nos marcando relacionado a essa semana nos stories da rede e depois colocar também nos destaques, para a gente fazer uma lembrança, né? Ter uma memória desse encontro. Bom, hoje a gente tem um momento super especial, né? Um espaço de troca com as nossas grandes mestras. Eu brinquei no início, quando eu estava convidando elas, que poderia ser café com as referências bibliográficas, que são todas as nossas, né, fontes de consulta, de inspiração, mas a Mirta achou que café pedagógico era mais adequado para a situação. Ele foi concebido para ser um espaço de escuta, de reflexão coletiva, de diálogo vivo, sem um PowerPoint, sem aqueles slides, apenas uma conversa entre pesquisadores e educadores comprometidos com o ensino da leitura e da escrita. Então, é um imenso privilégio contar com a presença da professora Ana Maria, da Cláudia Molinari, da Délia Lerner, da Mirta Casteiro e da professora Mônica Alvarado, grandes referências que dedicaram suas trajetórias à produção de conhecimento, né, um conhecimento profundo, sério, consistente e à defesa da educação pública e democrática. A gente recebeu para esse encontro, no momento da inscrição, vocês podiam, né, enviar as perguntas, a gente recebeu mais de 60 perguntas de vocês, o que vai mostrando, né, a riqueza
dos desafios e as inquietações que atravessam ali a nossa prática. A maior parte dessas perguntas tem em comum reflexões sobre a concepção de alfabetização e como ela se aproxima ou se distanciam das práticas usuais na educação infantil, nos anos iniciais, no trabalho com crianças que encontram entraves em seu desenvolvimento, na formação docente, nas políticas públicas. E cada pergunta carrega, assim, um mundo de conteúdo, né? Conteúdo que muitas vezes pediriam ali uma vida inteira de estudos para poderem ser aprofundados. E por isso, para garantir que a gente possa avançar no debate de forma mais significativa, a gente organizou a nossa conversa em 3 grandes eixos de reflexão, tendo como um eixo central a formação de leitores e de escritores e as tensões entre ensinar a ler e escrever e ensinar a oralizar e transcrever, né? E aí, a partir dessa temática, tem essas três provocações, esses 3 blocos de reflexão conjunta. Então, primeiro a gente vai abordar como as diferentes concepções sobre o que significa ler e escrever repercutem nas práticas de ensino nos anos iniciais, com foco especial no papel da consciência fonológica. Em seguida, a gente vai discutir como os testes de fluência leitora estão profundamente conectados a essas concepções, problematizando a ideia de que a rapidez na decodificação seria um pré-requisito para a compreensão textual. E aí, por fim, a gente vai debater se é possível ou não fazer política pública de alfabetização sem definir previamente o que a gente entende por ler e escrever e qual leitor e escritor a gente deseja formar. E aí, em cada bloco, 2 professoras vão responder as perguntas, as provocações iniciais, e aí depois as demais podem comentar livremente, está aberto para comentários. Você tem o áudio fechado? Que passa? Acho que algum áudio abriu de alguém, e aí vazou o som. Então, vamos tentar a gente manter o áudio fechado. Bom, onde que eu estava? E aí, depois, cada professora pode comentar. Aí, eu aproveito para já agradecer. No final dessas rodadas de perguntas e respostas, no final do encontro, a gente abre para outras perguntas. Quem quiser também deixar pergunta no chat, a Suzana vai ajudando a coletar essas perguntas aqui. Aproveito para agradecer a presença de todos, o envio das perguntas, agradecer às professoras convidadas pela disponibilidade, pelo compromisso com essa alfabetização crítica, contextualizada, reflexiva. Mas antes da gente abrir oficialmente o nosso encontro, eu gostaria de passar a palavra para a Giovana Zen, presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização, que está aqui com a gente hoje. Só quero dar bom dia, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, dizer que é uma honra esse café pedagógico, né? Reunir logo cedo essas pessoas tão queridas e tão especiais da nossa vida, dizer que a gente queria um café pedagógico por semana, né? Seria uma ótima ideia a gente fazer um café pedagógico por semana. Enfim, agradecer a todo mundo por estar aqui. Boa manhã para todos nós. Obrigada, Giovana. Boa ideia essa, hein? Deixa tão cedo, não? Bom, então, para abrir a nossa conversa, eu trago a primeira provocação desse bloco, né? Alfabetizar é ensinar a relação letra e som? Quais são as tensões e os impactos dessas concepções na formação de leitores e escritores? E para abrir esse primeiro eixo de reflexão, eu convido a professora Cláudia Molinari e a professora Ana Maria Kaufmann para responder. Bom, as concepções que a gente tem sobre o que significa ler e escrever repercutem diretamente nas práticas de ensino dos anos iniciais. Uma perspectiva entende que é necessário ensinar explicitamente a correspondência entre letras e sons como uma condição prévia para a alfabetização. Outra compreende que a relação entre oral e escrito se constrói justamente no processo de se alfabetizar, né, mediada por práticas significativas de leitura e de produção de texto.
Então, vamos à primeira provocação, que é para a professora Cláudia Molinari. Professora, qual o papel da consciência fonológica no processo de alfabetização? E é necessário ensinar primeiro os fonemas para que a criança possa se alfabetizar? Bueno, Julie, lo que acabas de mencionar y a lo que me voy a referir, efectivamente, son a perspectivas teóricas distintas sobre los procesos de alfabetización inicial, en cuyas diferencias de base epistemológica puedo mencionar en cuanto a concepciones, en cuanto a qué clase de objeto es el sistema de escritura, cómo se explican los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza de este objeto. Creo que solo me voy a referir a esto. En términos muy generales y sin atender a los matices, podemos decir que desde una perspectiva cognitivista se considera a la escritura como una simple transcripción o codificación de unidades fónicas, orales, en unidades visivas, escritas. Para esta perspectiva, el proceso de enseñanza y su consecuencia para ellos el aprendizaje de estas unidades fónicas sucede de forma, como ellos mismos indican, explícita, sistemática y graduada. Muchas veces precedido por ejercicios de entrenamientos orales de conciencia fonológica, a fin de que alumnos y alumnas puedan identificar y manipular unidades fónicas para su posterior codificación. ¿Por qué plantean esto? Bueno, porque parten del... Cláudia, para mim cortó, ficou... Claudia, no se escucha. Se te fue el micrófono. Não se escuta. Você pode sair do encontro e retornar? Porque não aparece a opção de ativar o seu som. Ele cortou. Las maldades de la tecnología. Sim. Me parece que... Otra línea te mandó esto. Que seria melhor você fechar, Cláudia, esse link e aí já retornar. Vamos esperar. Olá, Diana. Hola, buen día. Bom dia. Buen día a todas. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, qué cosa, ¿no? Porque estaba perfecto como se la escuchaba. Sí, Sí. Julie, si cambiás el orden, porque estamos usando mucho tiempo, ¿no? Y Ana María. sí, sigo yo. Yo iba a montar un poquito sobre ella, pero no hay problema. ¿Pues yo? Eu ia ver se ela só ia voltar rapidinho, né? Vamos só dar um minutinho. Porque às vezes só sair do link e voltar não demora tanto. Por eso, ¿querés que siga yo o querés que esperemos? Dice Teremos que esperen un poquitito, dice. Muy bien. Deixa eu ver. Será que ela não está conseguindo voltar? Sí, va a volver ya. Salvo que se haya cortado internet en su zona. Sim.
o se haya cortado la luz, es otra opción. Ela não está, como ela não está vendo, acho que a gente pode seguir talvez com a professora Ana Maria, aí depois, né, que está dentro desse bloco de leitura, né, de escrita. Bueno, ¿voy? Pode seguir. Bien. A ver, bueno, luego Claudia va a llenar los huecos que dejó porque no tiene sentido que yo lo haga. Voy por donde pensaba responder a la pregunta. ¿Podrías hacerla, Giuliani? Claro, sim. A pergunta que a gente sugeriu para a professora Ana Maria era: quais os impactos para a formação de leitores e escritores de adotar uma perspectiva que privilegia o ensino isolado da correspondência letra-som, em vez de apoiar a construção do sistema de escrita em práticas de leitura e produção de textos com sentido. Então, a ideia era que a professora Cláudia contasse para a gente, né, qual que era o papel ali da consciência fonológica, se é necessário ensinar antes, e aí depois a professora Ana Maria contar para a gente quais são os impactos quando a gente adota uma perspectiva que ensina isoladamente os sons. Bueno, voy. A ver, leer, como bien lo señala nuestra querida Thelma Weiss, y desde aquí adhiero fervorosamente al homenaje que le hicieron ayer, en la sexta premisa de la red de alfabetización, Thelma expresa que leer es construir el sentido de un texto y que en ese acto de lectura intervienen activamente la anticipación y la verificación. Si enseñamos a los niños la correspondencia entre letras y fonemas, después vamos a tener que, si se queda un momentito, comentaremos que esa correspondencia no es de ninguna manera una letra, un fonema, y ese fonema solo esa letra, y que en realidad los fonemas no se escuchan, que son sonidos ideales, pero bueno, para que suenen, les ponen una vocal neutra y se enseña la M, la P, la T, porque sola no suena, como me enseñó mi amiga Delia. Por eso se llaman consonantes, las consonantes, porque si no es con una vocal no suenan. Pero bueno, consideran que sí, y que esos constructos son suficientes para enseñar a los niños a leer y escribir. Ahora, el problema es este: si enseñamos a los niños la correspondencia entre letras y sonidos, los niños van a aprender la correspondencia entre letras y sonidos. Todo el mundo habrá pasado por la experiencia de ver niños que frente a la palabra paloma dicen la P con la A, pa, la L con la O, lo, la M con la A, ma, y nos miran satisfechos por la tarea cumplida. Y les preguntamos, ¿pero ahí qué dice? Y no saben. Y no saben porque les enseñaron eso y no les enseñaron a poner en juego desde muy temprano estrategias lectoras y producción de texto por ellos mismos. En nuestra propuesta constructivista para enseñar a leer y escribir, contamos, ahora me la paso homenajeando a todo el mundo, pero bueno, al César lo que es del César. Contamos con sistematización, entre otras cosas, de las 4 situaciones didácticas fundamentales, y aquí sí fue Delia la que puso junto lo que va junto, y todo lo que hacíamos lo organizó, y por eso es que ahora podemos decir que tenemos me estoy viendo del tema, pero no importa, que tenemos una didáctica que es sistemática. No es un método que enseña todo
a todos al mismo tiempo, pero sí tenemos situaciones muy fuertes, sistematizadas. Ahora bien, las 4 situaciones didácticas fundamentales, es decir, leer por sí mismos, leer a través del maestro, escribir por sí mismos y escribir a través del maestro, nos ha permitido que los niños pudieran leer a través de esa voz desde muy temprano. Las situaciones de leer a través del maestro son fundamentales, pero no solamente para lo que creen las personas que no coinciden con nosotros, porque los que enseñan a leer a partir de letras y sonidos, leen cuentos a sus alumnos, pero se los leen con el objetivo de que esos niños crezcan culturalmente en términos de conocer cuentos o reconocer algún género, pero de ninguna manera consideran que el niño está leyendo a través de esa voz. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando hay una situación de lectura, ahora hay unas voces. Estoy abajo, así que chicos vienen a terminar de pintar hoy. Oh, debe ser Claudia. Alguien con un micrófono abierto. Bueno, cuando decimos leer a través de la Porque tienen profundidad. nos referimos a que los niños están leyendo, es decir, no es que están escuchando leer. Y esto nos permite a nosotros que desde muy temprano los niños pongan en juego lo que ponen en juego cuando escuchan esa voz, es decir, a relacionar diferentes partes del texto, a elaborar inferencias sobre lo no escrito, a efectuar anticipaciones, es decir, a poner en juego estrategias lectoras en el momento en que van escuchando esa voz lectora. Esto nos permite, a su vez, plantear a los niños la situación de intercambio entre lectores, es decir, abrir espacios de intercambio entre lectores que serían imposibles de abrir si no se tuviera esta concepción, porque por lo general lo que suele hacerse cuando se enseñan letras y sonidos por un lado y se enseña y se leen cuentos por otro, es cuando termina, a lo sumo preguntar qué pasaba primero, qué pasaba después, y no abrir un verdadero e importante intercambio entre lectores, como hacen los intelectuales cuando leen el mismo texto y comentan acerca de él. Entonces, también lo que sucede en la mayoría de los casos cuando se enseña a leer y escribir a partir de considerar que lo importante son las habilidades fonológicas y la destreza en la letra, etcétera, es que se restringen los tiempos destinados a esa situación de lectura a través del maestro y se incrementan los espacios de poner en relación letras con sonidos. Como es café literario, permiso. Café pedagógico, chicas, mil perdones. Entonces, fíjense que, y voy a ir cerrando porque tenemos 10 minutos cada una. Por último, pero no menos importante, el corazón de este encuentro. Las investigaciones psicogenéticas de Emilia Ferreiro nos permitieron llegar a entender los diferentes sistemas de escritura que los niños van construyendo hasta que llegan a entender que nuestro sistema es un sistema de base alfabética. Por eso el primer libro de Emilia se llamó Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño y se refiere a los diferentes sistemas que el niño va construyendo, es decir, los distintos pasos que va recorriendo en su contacto con el sistema de escritura y en su afán de entenderlo y de apropiarse de él.
Quienes ignoran estas investigaciones y enseñan a todos los niños la correspondencia a letras y fonemas al mismo tiempo, dejan afuera a aquellos niños que están muy lejos de entender esa base alfabética. Es decir, los niños entran a primero, todos los grupos son heterogéneos, y partimos de otra premisa que es que todos los grupos son heterogéneos y que todos los niños tienen que avanzar en su aprendizaje. Entonces, quienes ignoran esa construcción y enseñan a todos lo mismo, pueden tener éxito con niños que ingresen a primero muy cerca de entender la base alfabética del sistema. Es decir, bueno, hubo investigaciones importantes y nosotros lo comprobamos en nuestras escuelas, que por lo general en la clase media ya el 90% de los niños que han ido a jardín y que han tenido situaciones de lectura y escritura en sus casas, entran a primero entendiendo que hay una relación con la sonoridad, que solo se trate de algo, de una escritura silábica inicial, etcétera, pero que un 90% ya está en ese nivel y solo un 10% todavía no llegó a eso. En clases vulnerables, bajas y pobres, lo que sucede es que la proporción es estrictamente inversa. Hay un 10% de niños que entran en ese nivel a primero y un 90% que no. Y el problema es que entonces, así como en clase media dicen que los chicos en las vacaciones de invierno, con 4 meses de clase, hacen clic, estos pobres nunca pueden hacer clic. De manera que ignorar el pensamiento de los niños implica no ser capaz de acercar la enseñanza a los aprendizajes y esperar que los aprendizajes se aproximen a la enseñanza. Y eso, lógicamente, no va a suceder en los sectores donde los niños no tienen contacto con libros, no tienen lectores a su alcance. Y por supuesto que esto implica jorobar a los más desposeídos, que siempre son los que más necesitan. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana. Cláudia? Acá estoy. Ah, qué bueno. Fico escuchando. Resucité Ah, qué bueno. de la tecnología que, bueno, por suerte uno tiene un marido cerca. Un marido que sabe. Yo no sé dónde quedé, pero bueno, estábamos hablando de la confrontación de perspectivas teóricas muy distintas, de bases epistemológicas muy diferentes, y que, bueno, que me iba a referir un poco a que esas diferencias pasan desde el punto de vista de la perspectiva cognitivista, a considerar la escritura como un código de transcripción, a considerar que ese proceso de enseñanza y aprendizaje de esas unidades se desarrolla de manera sistemática, explícita, graduada, y que muchas veces está precedido por ejercicios de entrenamientos orales, de conciencia fonológica, a fin de que los alumnos y alumnas puedan identificar y manipular unidades fónicas para poder codificarlas luego. ¿Por qué? Bueno, porque parten del supuesto teórico de que aquella conciencia lograda en la oralidad puede luego aplicarse directamente al dominio de lo escrito. En esta interpretación, como vemos, se plantean relaciones de precedencia entre la oralidad y la escritura. ¿Qué significa decir esto? Bueno, que las habilidades de segmentación oral funcionan a modo de prerequisitos o llaves
para garantizar los procesos de alfabetización, que como sabemos en nuestros países se impulsa a través de muchos materiales escolares. Claro que desde una perspectiva constructivista ponemos en discusión todos estos enunciados, pues el sistema de escritura de base alfabética sabemos que es un sistema de representación de la lengua, no un código de transcripción. También sabemos, gracias a los estudios psicogenéticos desarrollados por Emilia Ferreiro y colaboradores, que quienes aprenden en tiempos de la alfabetización inicial, y nos referimos a niños, jóvenes y adultos, deben reconstruir este sistema para comprenderlo. Por eso, desde la enseñanza sostenemos desde hace muchos años propuestas educativas en las que el desafío ha sido, según mencionó también Ana, tender puentes entre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Bueno, que como condición indispensable necesitamos entender qué saben quienes aprenden para que como educadores podamos problematizar ese saber, es decir, intervenir, para que puedan, por supuesto, con el propósito de que sepan más. Este derecho a ser escuchados y comprendidos, no cabe duda que es, como bien se decía ayer, una decisión político-pedagógico-didáctica de nuestra perspectiva, que nos diferencia de aquellas teorías en las que los conocimientos de quienes aprenden se desconocen o se silencian. Julie, en cuanto a tu pregunta acerca de cuál es el papel de la conciencia fonológica en el proceso de alfabetización, como estuve fuera, no sé bien qué dijo Ana, así que bueno, lamento si nos repetimos. La discusión con los estudios cognitivistas de conciencia fonológica, en el sentido que, bueno, que ya mencioné, muchas veces se presta a equívocos. Por supuesto que los procesos de toma de conciencia fonológica tienen una relevancia central en la comprensión de nuestro sistema alfabético. Pero desde los estudios psicogenéticos, el descubrimiento de la fonetización de la escritura, que sabemos es una conquista con larga historia, se inicia a partir de la toma de conciencia de las unidades silábicas para luego reconstruir ese conocimiento en otro nivel, el de la conciencia de los fonemas como unidades menores. Quisiera destacar en particular que en todos los casos la reflexión sobre estas unidades en realidad, la reflexión sobre estas unidades ocurre o sucede un proceso dialéctico de interacciones entre la oralidad y la escritura. Es decir, se realiza a través de este proceso dialéctico entre lo dicho y lo escrito, cuyas posibilidades están vinculadas a los niveles de conceptualización en momentos de escribir y de justificar lo escrito, como muy bien lo han demostrado los estudios de Emilia Ferreiro y Sofía Vernon. Y destaco este vínculo dialéctico entre lo dicho y lo escrito, pues es central desde nuestra perspectiva de alfabetización y difiere de los estudios y propuestas educativas de conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque discute aquellas relaciones de precedencia entre la oralidad y la escritura que ellos plantean, ¿no? Volvamos a este proceso dialéctico que todos hemos escuchado en las aulas y que queda claro cuando nuestros niños comentan en el proceso de escritura o su escritura en el proceso de escribir. Recuerdo a Victoria en una sala de 4 años en la que
como tantos ejemplos que ustedes tendrán a mano, en la que se propone escribir conejo, coelu, durante el proceso de escritura, va diciendo cada segmento silábico, co, con la o, con ne, con la n, bueno, y así hasta llegar a escribir o, n, o, y que interpreta en cada uno de esos segmentos conejo, produciendo una escritura silábica estricta con valores sonoros pertinentes. Al día siguiente, o un poco después, al releer su escritura, discute que la ne de conejo, refiriéndose a la n, no puede reemplazarse por la e, tal como suponen otros chicos. Tan firme se mantiene en su convicción que tacha, mejor dicho, que escribe, que luego tacha la letra E para demostrar que la E no va para reemplazar a la N de conejo. La N va, la N va con N y no con E. Es decir, escribe y tacha esa E para demostrar que es incorrecto introducirla. Claro que, bueno, ella comenta que si no sería mal, que no sonaba la E, y que, bueno, que si pusiera la E en lugar de N, diría otra cosa. No diría conejo, sino diría conejo, conejo. Las reflexiones digamos, que acabo de presentar, ¿se escuchan? Sí, se escucha. El tiempo para que podamos seguir. No tomé el tiempo, perdón. Te aviso para que pueda planear. Perdón, pero como estuve tantos inconvenientes, no, me olvidé de poner el tiempo. Yo a lo que me refiero es que las reflexiones de Victoria expresan con mucha claridad un proceso simultáneo que puede caracterizarse, en palabras de Emilia Ferreiro, como de oralidad analítica y de escritura reflexiva. Pero además invita a preguntarnos, ¿por qué no escribe la E al lado de la N si la conoce? Bueno, lo que vemos aquí, nuevamente, es que para aprender a escribir no alcanza solo con saber las letras. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es el sistema de ideas acerca del funcionamiento de la escritura el que guía la producción y el que se desestabilizará gracias a las oportunidades sociales y escolares. La desestabilización de este sistema silábico avanza hacia una nueva organización, como sabemos a través de las investigaciones psicogenéticas, y al incluir en la sílaba unidades menores como los fonemas, no abandonan la sílaba como unidad de análisis, es decir, no hay un abandono de la sílaba para luego pensar ahora en los fonemas. Cuando escuchamos a nuestros escritores mientras escriben, podemos constatar justamente que exploran estas relaciones entre segmentación de la oralidad para pensar la escritura, a fin, bueno, de identificar unidades grafofónicas pertinentes o no, en un proceso dialéctico de decir, escribir y escribir, decir. Indira, una niñita de jardín, que nos explica que cuando tiene que explicar qué es lo que hicieron al escribir, nos dice algo así como: pienso en voz alta y escribo lo que me sale de la boca. U otra, cuando revisa, dice: yo digo en voz bajita las letras que suenan y borré para escribir la que me faltaba. En todos los casos, lo que los chicos hacen son exploraciones entre lo dicho y lo escrito, y a modo de procedimientos que ellos mismos realizan para pensar la escritura. Y quiero destacar
especialmente que no son producto de intervenciones de silabeo o de letreo propuestos por los docentes que ellos reproducen. Bueno, como vemos, y para un poco cerrar, perdón si no tomo el tiempo, la conquista de la alfabeticidad, como muy bien escribe Emilia en La desestabilización de las escrituras silábicas, un artículo que recomiendo particularmente, no es un proceso lineal ni aditivo, como si se supone desde una perspectiva cognitivista, en las que se enseñan letra por letra, sino una conquista que sucede en contextos escolares y extraescolares, y que siempre nos asombra tener que poner en discusión o discutir que, como vemos, la idea de esperar no es una idea que esté en la base de nuestro conocimiento didáctico. Que quede claro que cuando nos referimos a las oportunidades escolares, nos referimos a enseñar desde esta perspectiva constructivista. Muito obrigada. Muito obrigada pelas reflexões sobre a consciência fonológica e também sobre a formação de leitores e escritores. E aí a gente segue agora para esse segundo bloco da nossa conversa com as professoras Délia Lerner e Mônica Alvarado. E nesse bloco a gente vai conversar sobre os testes de fluência leitora, o que medem esses testes, né? Pensar um pouco as tensões entre decodificação e construção de sentido. Então, se até aqui com a professora Cláudia, a professora Ana, a gente pôde conversar sobre como as diferentes concepções, né, sobre o que é ler e escrever impactam as práticas de alfabetização, é importante a gente poder perceber também como que os testes de influência leitora também estão profundamente conectados com essas concepções. Esses testes partem da ideia de que a rapidez na decodificação seria um pré-requisito para a compreensão textual. Eu uso o termo decodificação porque é o termo, né, utilizado ali nesses testes. E aí, para aprofundar essa reflexão, eu convido agora a professora Mônica Alvarado para responder a pergunta: o que, afinal, medem os testes de fluência leitora? Decifrar o que está escrito não é importante no processo de leitura? É possível ler sem conseguir decifrar? Como é isso? Que concepção de leitura e que leitores esses testes têm como pressupostos? E como essa concepção diverge da nossa, que entende a leitura como construção de sentido? Bom dia, professora. Abre su sonido, está sem sonido. También sin imagen. A minha, ela está aparecendo a imagem. Quer sair do link e entrar novamente nele? Ah, acho que já sei. Eu acho que ela entrou com outro e-mail. Deixa eu ativar aqui os microfones. Pronto. Acho que vai dar. Ahí estoy ya. Perdón. Buen día. Bom dia. A gente está super apertado no tempo, então eu peço que nas próximas, né, a professora Mônica, a Adélia, a professora Mirta, me ajudem a cuidar também do tempo. Gracias. Bueno, yo lo que quisiera compartir con ustedes son reflexiones puestas desde dónde vienen estas tendencias y cómo va la mano en investigación sobre lectura para encontrar puntos de diálogo de aspectos que se han señalado desde nuestra postura constructivista. Y bueno, quisiera empezar recordando de dónde viene esta inquietud por la lectura, la fluidez lectora y la comprensión, y resulta que pues, es un poco bien.
Bom dia, tudo bem? Perdão. O Arthur, Abel. En el año 2000, el Congreso de Estados Unidos estableció una Comisión Nacional de Lectura y desde ahí empezó la inquietud por evaluar el desempeño de los escolares a través de la fluidez, que era lo que entendían por comprensión lectora, junto con conciencia fonológica cuando se trataba de prelectores. Entonces se hizo esta distinción, como si la comprensión lectora tuviera que esperar a que los niños pudieran leer por ellos mismos. Y la primera tarea fue decir qué es fluidez lectora, y se retoma en el año 95, se publicó un diccionario de lectura que promueve Harris y Hodge, y desde ahí se toma la definición de fluidez, y dice que se es fluido, por ejemplo, cuando la lectura oral es segura, rápida y expresiva, y tiene que ver con la evocación eficiente de las palabras escritas. Y claro, para que sea segura y rápida y expresiva, por aquello de lo expresivo, pues tiene que ver con un texto, no solo con palabras sueltas. Después, ¿qué fue lo que sucedió? Pues entran a la escena las neurociencias muy fuertemente, con una tecnología para ver la actividad neural, y empiezan a presentarse trabajos también sobre lectura, fluidez lectora, velocidad de respuesta y actividad cognitiva. Entonces te encontramos estudios bien interesantes como el de Heitland, publicado en el 2019, que muestran que no se trata de una actividad, sino de múltiples habilidades, así les llaman, lingüísticas, como la evocación del vocabulario contextual, un dominio gramatical de la construcción lingüística de un texto, la activación de memoria de trabajo verbal, y algo que regresa a la escena, que también fue propuesta por los lingüistas, que se llama el léxico mental. Entonces, entre mayor léxico mental tengan los lectores, más fluidos son, y la actividad se vuelve mayor, más acelerada, pero también más compleja. Y me parece importante hablar del dominio gramatical, de la construcción de lo escrito, porque se voltean a ver cómo son los textos, y eso también es importante. No es lo mismo fluidez lectora en cualquier tipo de texto, y no es lo mismo fluidez lectora o hablar de fluidez lectora en diferentes quehaceres alrededor de la lectura. Para qué se lee también va a ser una condición importante de la que desde la postura constructivista hemos estado considerando. Entonces, puedo hablar también de trabajos muy cognoscitivistas, donde se estudia, como en el trabajo de Houghton, en el 2020, se estudia en particular el significado y la activación del área de Broca, que está relacionada con evocar significados, hacer sentidos del habla. Houghton empieza a buscar cómo es ese hacer el sentido a nivel de lectura, y se da cuenta que es diferente de lo que pasa con la oralidad. Cuando se lee, los sentidos o esa parte del cerebro, que es el área de Broca, tiene una actividad de no, y se activa lo mismo, no importa si se está leyendo de primera mano, y eso se me hace muy importante, como si se está escuchando la lectura de un texto. Y es diferente la activación del área de Broca cuando se está participando en una conversación oral, que si cuando se está en presencia de un texto. Y bueno, nosotros también sabíamos esa parte ya, ¿no? Desde hace mucho tiempo. La estructura de lo escrito tiene sus propias demandas. Sí es cierto que tiene que ver con lenguaje, pero el lenguaje de lo escrito suscita demandas diferentes.
quiero hablar un poquito también del léxico, porque también tiene una relación con las cosas que nosotros hemos ido averiguando y que hemos ido promoviendo. El léxico se refiere a este vocabulario internalizado que tenemos los hablantes, que hace posible que evoquemos el sentido de las palabras a una velocidad vertiginosa y que incluso podamos anticipar lo que la gente nos quiere decir cuando tenemos dominio de la lengua, porque no vamos traduciendo palabra por palabra ni encontrando el sentido palabra por palabra, sino más bien vamos anticipando en un juego de anticipaciones. Y lo mismo sucede cuando estamos leyendo. En los años 90, McCarthy ya hablaba de este léxicon visual, no solamente oral, que fue con lo que empezaron los lingüistas, los psicolingüistas a usar, sino también McCarthy en sus trabajos de los años 90 dice, pues el léxicon es bien complejo y no solamente tiene naturaleza oral, sino también una naturaleza visual. ¿Cómo se construye ese léxico? Y esa es una gran pregunta que también desde una perspectiva que nos ayudó en algún tiempo con los trabajos de Kenneth Goodman a entender cómo se da la comprensión lectora fue importante, ¿no? En el sentido de ver que la lectura era ir haciendo los sentidos, anticipando, cometiendo a veces errores que estaban producidos por la misma necesidad de hacer el sentido de lo escrito. Y era ahí donde se explicaban estos miscues o errores en la oralización, que se sustituía, que no era una lectura a pie juntillas, digamos, sino una sustitución a veces de elementos, aun cuando se tratara de lectores expertos. En esta idea del léxicon, Daheim Lemberts en el 2018 empieza a hacer estudios que le sugieren a ella que se trata de la construcción de algo que denominó Visual Word Form Area, una área para la visualización de la forma de las palabras. El léxicon pareciera ser esa área que se va a lograr a partir de la experiencia lectora, pero una experiencia visual lectora. Y explica también que cuando se tienen 6 o 7 años, esta área todavía es débil porque pues no tiene suficiente léxicon visual, pero a partir de que se gana la experiencia lectora, se va también promoviendo que se automatice el uso del sentido y entonces se puede ser un lector más fluido. Esto está súper interesante también porque empiezan a hacer, y eso es en lo que están trabajando ahora, investigación respecto de esta área visual en el sentido de el contexto de donde provienen los niños y qué tan familiar les resulta el lenguaje de lo escrito. Y de las cosas que se están haciendo ahora, es decir, que los niños de contextos donde se lee, que han estado estimulados a través de la lectura, tienen un pasaje más rápido hacia este nivel ortográfico donde está siendo más fuerte el área de las palabras o de la forma de las palabras escritas. Entonces, ahí dejo mi aportación. Estoy viendo el cronómetro, ya me pasé un poquito, pero me pareció muy interesante ir mostrando un poco este tipo de coincidencias que se van encontrando en el camino con lo que nosotros hemos anticipado hace já anos. Muitas graças. Muito obrigada, professora, muito interessante tudo que você foi pontuando para a gente. Vou seguir aqui, convidando a professora Adélia para dar continuidade a esse debate, perguntando para ela quais impactos essa concepção de leitura centrada na velocidade e na decodificação tem nas práticas de alfabetização. Quais são os riscos de adotar os testes de fluência como principal indicador de sucesso na alfabetização
e como essa lógica de avaliação se conecta a métodos que priorizam um ensino isolado da correspondência letra e som em detrimento da construção de sentido. Bom dia, professora. Você está sem som. Buen día, Julie, buen día a todas y a algún todo que ande por allí. Bueno, yo creo que estas formas de evaluación de la lectura corren el riesgo de obstaculizar seriamente la formación de lectores. Y lo creo porque la evaluación marca la enseñanza, suele generar que se ponga en primer plano aquello que será evaluado y se le dedique el mayor tiempo posible. Y también porque la concepción que subyace a esas pruebas de fluidez de la lectura, como aquí ya se ha dicho, enfatiza la oralización y para colmo la velocidad con la que se sonoriza lo escrito en detrimento de la comprensión. Es previsible entonces que algunos o muchos docentes decidan entrenar a sus alumnos para que puedan leer en voz alta lo más rápido posible. ¿Cómo impactará esto en los aprendices? Como analizamos la cuestión desde nuestra perspectiva teórica, comienzo por recordar que cuando Emilia tituló Leer no es descifrar, un apartado de los sistemas de escritura o de psicogénesis de la lengua escrita en portugués, se basaba no solo en su propio trabajo, sino también en otras investigaciones psicolingüísticas que se iniciaron alrededor de 1970, investigaciones que nuestra concepción didáctica sigue tomando como referencia por varias razones interrelacionadas. Porque son consistentes con la posición epistemológica que asumimos, ya que ponen en primer plano el aporte del lector al acto de lectura, la relevancia de lo que sabe o no cuando interactúa con el texto y se esfuerza por reconstruir su sentido. Porque su objeto de estudio es la lectura de textos y no la identificación de palabras aisladas o peor aún de pseudopalabras. Y por lo tanto sus contribuciones resultan consistentes con nuestros propósitos educativos, que son, ante todo, formar lectores autónomos y críticos, ciudadanos de las culturas escritas compartidas. Y también porque respaldan la idea de que no hay una diferencia radical entre leer y aprender a leer. El propósito del lector es siempre, también para los lectores principiantes, construir un significado, un sentido para lo que se escribe. Me alegro muchísimo de lo que dijo Mónica, porque no conocía esas coincidencias de investigaciones más recientes con estas bastante antiguas ya. Y agrego que una investigación comparativa con la enseñanza usual que hicimos allá lejos y hace tiempo, encontramos que la enseñanza de la lectura centrada en el descifrado genera en muchos chicos una representación de la lectura como oralización y no como construcción de sentido. Se desconciertan cuando después de escuchar una oralización más o menos dificultosa se les pregunta sobre el significado de lo que acaban de descifrar. Y pudimos ver, y lo seguimos viendo en muchas situaciones, que esta representación de la lectura obstaculiza la construcción de significado. Al preparar esta respuesta, analicé unas pruebas de velocidad de la lectura en voz alta para tercer año de primaria, y lo primero que me llamó la atención es que no se prevé que lean el texto para sí mismos antes de leer en voz alta. Es decir, que lo que se evalúa es cómo leen a primera vista un texto desconocido. ¿Por qué evaluar así la lectura en voz alta? Se supone que no está vinculada con lo que el lector sabe de la historia contada o del tema tratado en el texto. ¿Qué relación se establece entre la fluidez de la lectura oral y la comprensión? No sé qué responderían los autores de la prueba, pero centrar la evaluación en aspectos externos de la lectura sin tomar en consideración la actividad intelectual de los sujetos
para construir el significado es otra consecuencia de entender la lectura como técnica de transcripción de letras en sonidos. Y como para leer bien hay que descifrar con rapidez, habrá que medir la velocidad del descifrado. Ahora bien, un resultado central de las investigaciones psicolingüísticas que tomamos como referencia es que cuanto más sabe el lector acerca de lo tratado en el texto, cuanto más sentido tiene para él lo que está leyendo, menos indicios necesita para verificar o rechazar sus anticipaciones y más posibilidades tiene de elaborar interpretaciones ajustadas. Además, apoyándose en investigaciones vinculadas con la fisiología de la lectura ya en esa época, estos investigadores sostienen que leer en voz alta es mucho más difícil que leer para uno mismo. Y curiosamente, una de las razones de esta diferencia se relaciona precisamente con la velocidad, pero en un sentido muy diferente. La lectura silenciosa es mucho más rápida que la lectura en voz alta en los lectores experimentados, por lo cual cuando alguien lee en voz alta está haciendo en realidad dos lecturas. Los ojos y el pensamiento van más lejos que la oralización, que es más lenta. Finalmente, los resultados de una indagación también antigua que hicimos en Venezuela cuando estábamos diseñando por primera vez una propuesta de enseñanza para 3º a 6º año de la escuela primaria, y durante la cual planteamos muchas situaciones de lectura diferentes a 250 niños agrupados por parejas, encontramos que no hay relación directa ni necesaria entre la forma en que los chicos leen en voz alta y la comprensión del sentido de lo leído. Aunque a veces esta relación puede establecerse, encontramos muchos chicos que leen en voz alta de corrido, pero en la conversación posterior muestran que solo han entendido muy parcialmente el texto, probablemente porque se centraban en leer bien en voz alta. Y otros que leen en forma vacilante o silabiante, pero al intercambiar sobre el texto leído muestran que han logrado reconstruir lo esencial de su sentido. Estos resultados, ampliamente confirmados por nuestra experiencia escolar posterior, sugieren que también los chicos hacen dos lecturas más o menos simultáneas y que aunque la forma en que leen en voz alta no demuestre comprensión, muchas veces ellos están construyendo significado para lo escrito. Mónica mencionó el estudio de Goodman sobre los miscues, que nos fue muy útil en este trabajo, sobre todo porque nos permitió entender las frecuentes sustituciones producidas por los entrevistados. El esfuerzo de los chicos por reconstruir el significado se pone de manifiesto en las sustituciones, regresiones y autocorrecciones que realizan al leer. Muchas veces sustituyen por sinónimo, por ejemplo, leen mentira donde dice engaño, o por formas más frecuentes, usualmente, como hubo repetido por había repetido. Son sustituciones que indican que los chicos están construyendo significado y que su interpretación es ajustada. ¿Cómo se evaluarán estas sustituciones en la prueba de fluidez? En las instrucciones para los docentes de las pruebas que analicé, se transcribe el texto dejando lugar para que el docente anote correcto o incorrecto debajo de cada palabra. ¿Qué anotará cuando hay sustituciones? ¿Serán consideradas correctas o incorrectas? Por otra parte, los chicos hacen regresiones cada vez que dudan de lo que están entendiendo y quieren estar seguros de que lo que acaban de leer es coherente con lo anterior. Y si es necesario, autocorrigen lo que habían leído. Son estrategias que usamos todos los lectores y que constituyen claros indicios de que los niños están construyendo significado, pero llevan tiempo. Por eso me pregunto, ¿las pruebas de fluidez contemplan estas estrategias de los lectores? Los docentes tienen que registrar también hasta qué lugar del texto leyó cada chico a los 60 segundos de comenzar a leer.
Quienes se autocorrigen y hacen regresiones porque están controlando la coherencia del sentido que van construyendo, llegarán a oralizar menos que quienes no lo hacen y resultarán perjudicados porque la prueba no distingue si se utilizó más tiempo porque se autocontroló y autocorrigió la lectura, porque se leyó en forma silabeante o por alguna otra razón. En síntesis, el impacto de todo esto será diverso, por supuesto, porque depende de los esquemas de asimilación de los docentes y sobre todo de los chicos, pero temo que si estas pruebas siguen de moda y si los docentes se dejan influir por ellas, muchos estudiantes se centren en oralizar lo más fielmente y en el menor tiempo posible, que renuncien a anticipar para no correr el riesgo de hacer sustituciones que serían calificadas como incorrectas y que traten de sonorizar lo más rápidamente posible en lugar de esforzarse por construir significado, ya que esto lo llevaría a hacer regresiones y autocorrecciones que podrían lentificar la lectura en voz alta. En síntesis, temo que algunos o muchos estudiantes renuncien a leer o a pensar mientras están leyendo. Nada más. Y nada menos. Muitas graças, Délia. Que fala importante, que acho que todo mundo ficou muito sensibilizado, tanto com a argumentação da Mônica quanto a sua, porque aqui no Brasil as provas de fluência leitora estão sendo impostas em larga escala na rede pública, né? Então, tinha muitas perguntas enviadas, as perguntas no chat fundamentalmente eram sobre, né, essa questão, querendo comentar, querendo ouvir vocês, né, falarem o que a gente faz, né, quando a gente é obrigado a fazer e como conciliar todas essas, conciliar essa exigência que é tão contraditória com a forma como a gente pensa, o que é ler, né, o processo de aprender a ler. Muito obrigada. Eu vou seguir agora aqui com a professora Mirta para o nosso último bloco, que se chama Alfabetizar é um ato político? Alfabetizar é um ato político. É possível ser neutro sobre o que é ler e escrever? Né? Então, quem vai responder é a professora Mirta, e formulando a pergunta para ela, eu começo agora. Existe uma defesa recorrente de que os governos não devem impor métodos nem concepções pedagógicas, preservando a liberdade dos educadores. No entanto, a gente gostaria de poder te escutar. É possível construir políticas públicas de alfabetização sem definir previamente o que se entende por ler e escrever? Toda política de alfabetização, ainda que de forma implícita, assume uma concepção de leitura e de escrita? E qual é a importância de discutir explicitamente que leitores e que escritores queremos formar quando pensamos em políticas públicas de alfabetização? Bom dia, professora. Buen día, muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo que se han tomado en la organización de esta semana, no solamente por este momento. Bueno, yo no soy experta en política educativa y tampoco me he desempeñado conduciendo organismos públicos. Soy didacta de la lectura y la escritura, como todos saben, de manera que lo que voy a expresar es mi opinión en función de mi experiencia en equipos, en organismos públicos. No voy a extenderme en la definición compartida, la caracterización compartida de la lectura y escritura, prácticas sociales, lingüísticas, discursivas, históricas, políticas, cognitivas al mismo tiempo, que está suficientemente discutida y que forma parte de las premisas de esta red. Pero parto de que esa es nuestra concepción compartida. Cuando leí las preguntas me surgió una más general. ¿Qué es concretamente una política pública de alfabetización? Parece obvio, pero no lo era obvio para mí antes de empezar a pensar en esto. Y al aclararme el tema, también fui precisando que una misma concepción de lectura y escritura de maneras precisas en distintas políticas, ya que una política de alfabetización es un conjunto de decisiones y acciones
del Estado que ideal y democráticamente buscaría garantizar el derecho de todos y todas para aprender a leer y a escribir, aunque podría buscar otras cosas además o contradictorias, o podría buscar otras cosas que son contradictorias con este propósito. Ahora bien, veamos cómo se integra una política de alfabetización, y voy a nombrar algunas dimensiones solamente, porque no dan los tiempos para mucho. Si hablamos de diseños curriculares, asumir una perspectiva sobre qué es leer y escribir desde nuestro punto de vista supone considerar que el objeto no son las el objeto de enseñanza no son las decodificaciones de las letras ni las codificaciones, sino la participación activa en situaciones de lectura y escritura con sentido. Y que el eje no es la enseñanza de habilidades técnicas secuenciadas, sino el acceso progresivo a las prácticas sociales de lectura y escritura. Supone poner en primer plano diversidad de situaciones de lectura y escritura, supone concebir la alfabetización como proceso, y donde tiene que quedar claro en el diseño curricular que se reconocen los aprendizajes no convencionales, los errores como parte del proceso, la necesidad de intervenciones docentes ante distintas conceptualizaciones de los estudiantes. Si hablamos de la producción y distribución de materiales didácticos, tenemos que pensar en cuadernos, libros, secuencias que propongan leer para comprender, para buscar información, para disfrutar, escribir para comunicar, para organizar el pensamiento, para expresar ideas. Supone la presencia de diversidad de géneros y formatos en los materiales que llegan a las escuelas. Supone materiales que además admitan un abanico de intervenciones docentes que no resultan recetas, sino marcos flexibles que habilitan la interpretación didáctica, la reformulación permanente, la toma de decisiones conceptualizadas por los equipos escolares. Nuestra concepción requiere que todos los niños además tengan acceso a una biblioteca diversa y actualizada. Si hablamos de otras perspectivas, habría otras decisiones políticas. Por ejemplo, que solo se presenten los libros después de haber accedido al código, desconociendo la capacidad de interpretación, anticipación y reflexión. Por ejemplo, reforzar lógicas estandarizadas de evaluación y control. Por ejemplo, despolitizar la enseñanza de la lengua escrita, ocultando que acceder a leer y escribir con sentido es también un acto de inclusión cultural y de acceso a bienes culturales compartidos. Si hablamos de formación docente, la definición que tomemos sobre qué leer y escribir supone, desde nuestra perspectiva, que hay que formar en la construcción de comunidades lectoras y escritoras, en la planificación conjunta de secuencias de trabajo con sentido, hay que formar en la formación literaria de nuestros docentes y en el análisis de escrituras infantiles como objetos de interpretación didáctica, entre muchas otras cosas. Hay que promover en la formación docente el análisis de las prácticas del lenguaje y de las prácticas de enseñanza del lenguaje. Hay que abandonar recetas para apropiarse progresivamente de criterios y conceptos didácticos que permitan tomar decisiones particulares en situaciones no previstas. En el acompañamiento pedagógico hay que dejar de lado el control y transformarse en un coformador. Exigirnos que los acompañantes no sean auditores ni bajadores de línea, sino pares que dialogan, leen y piensan con los docentes, reconociendo su experiencia y sus saberes. Adoptar otras miradas implicaría consecuencias políticas claras, consecuencias de desprofesionalización docente, consecuencias en evaluaciones estandarizadas de aprendizaje descontextualizados, consecuencias en capacitaciones también decontextualizadas y jerárquicas. En la identidad de necesidades, indicadores de logro, mecanismos de monitoreo, otra línea ineludible de las políticas educativas,
ponemos nosotros en primer plano la necesidad de identificar qué tipo de situaciones de lectura y escritura están presentes en las aulas, y no solo qué saben los estudiantes. Tenemos un gran déficit en saber qué tipo de situaciones están presentes en las aulas. Ponemos en primer plano evaluar necesidades, que no puede reducirse esto a los faltantes individuales de cada alumno. Se requiere de una lectura cualitativa de los datos que complemente los censos y pruebas con análisis de cuadernos, con registros docentes, con entrevistas, con videos de clase. Se precisan instrumentos para que reflejen la progresiva autonomía y conciencia lingüística de los estudiantes. Se requiere tanto de evaluaciones formativas, que son fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, como de las sumativas también, que no tienen por qué eliminarse, pero que no pueden reducirse a cierto error. Y el foco nunca lo pondríamos en la comparación de escuelas, sino en la construcción de trayectorias para la mejora. Adoptar otras perspectivas implicaría reducir los diagnósticos a la medición de aciertos y errores. Dejar de lado avances más profundos porque son difíciles de cuantificar, impulsar evaluaciones estandarizadas y comparativas sobre todas las cosas, no quiere decir que no existan, y usar los resultados, y sobre todo, lo que no estaríamos de acuerdo, es en usar los resultados para establecer rankings, para premiar y para castigar. Es decir, en definitiva, desvincular la evaluación del derecho a aprender y del proyecto colectivo de la escuela que enseña a leer y escribir con sentido. En realidad, voy a saltearme lo que tenía algunas notas sobre interculturalidad y multilingüismo, y voy a cerrar diciendo que una perspectiva técnica y homogeneizante de la alfabetización que no compartimos supondría negar la existencia de las múltiples lenguas, culturas y modos de decir. Supondría definir a los estudiantes desde el déficit, lo que les falta, frente a un modelo ideal de lector o escritor. Supondría producir materiales simplificados y básicos en lugar de generar propuestas potentes, justamente por su complejidad. Supondría, en lugar de redistribuir oportunidades, ajustar las expectativas a la baja, reproduciendo desigualdades, que es lo que suelen hacer la mayoría de las pruebas estandarizadas. Y supondría además volver a los docentes agente de control de estándares en vez de profesionales que diseñan situaciones pensando colectivamente. Las políticas drásticas que pretenden cambiar todo de una vez y de inmediato parecen estar destinadas a ser efímeras. Esto lo dice Tayan y Kubak en un libro muy interesante sobre el análisis de las reformas educativas, y lo demuestran empíricamente. Las políticas educativas no se dictan, se ejercen y se sostienen, es decir, no alcanza con dictar políticas, ni en educación ni en nada. Hay que ejercerlas y hay que sostenerlas. Y sus resultados nunca son inmediatos, tampoco son a larguísimo plazo, pero hay que sostener un par de años las políticas para empezar a ver cambios. La concepción de lectura y escritura de nuestra red implica una política de inclusión que no solamente se propone integrar a los diferentes, sino que se propone transformar el sistema para que quepan todos, para que todos estén adentro. Enseñar a leer y escribir con sentido, con belleza y con otros, es también reparar desigualdades simbólicas e históricas. Muchas gracias. Graças, Mirta. Muito obrigada pelas reflexões tão profundas e tão generosas.
É muito valioso poder ouvir diferentes perspectivas sobre a importância de assumir uma concepção de leitura e de escrita, né, como a gente pôde ir ouvindo ali a partir, né, desde a professora Cláudia, passando pela professora Ana Maria, Mônica, Adélia, e assumir essa concepção também nas políticas públicas de alfabetização, especialmente num contexto em que tantas vezes se tenta apresentar o ensino da língua escrita como algo neutro, como você falou, algo técnico, né? As provocações que vocês trouxeram, acho que nos ajudam a reafirmar que alfabetizar é um ato político e que formar leitores e escritores críticos é uma tarefa que exige compromisso teórico, ético e pedagógico. Como a gente está se aproximando do horário de encerramento, e a gente tem uma programação intensa pela frente, às 10 horas a gente começa a mesa organizada pelo ICEP, infelizmente a gente não consegue abrir para mais perguntas ao vivo, mas a Suzana foi aqui compartilhando comigo as perguntas enviadas pelo chat e sentimos que, de alguma forma, a maioria delas foi contemplada pelas falas de hoje. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez pelas perguntas que todos vocês enviaram no momento da inscrição desse encontro. Elas ajudaram a dar direção a essas às conversas que a gente teve aqui hoje. Queria abrir esse espaço de novo para as professoras, se elas gostariam de agregar algum comentário final, se Mirta, Adélia, Cláudia, Ana ou Mônica gostariam de agregar algum comentário. No, está todo bien. Bien. Hay mucho para pensar. Sim. A professora Ana Maria, bem no início, antes da gente abrir o encontro, ela fez um comentário, né, que um encontro assim curto, ele não vai trazer todas as respostas e nem aprofundar todos os assuntos, mas vai abrir mais inquietações e alguns nortes para a gente seguir pesquisando, estudando, né, vai mostrando alguns caminhos para a gente seguir juntos ali estudando. Então, eu queria agradecer profundamente cada uma de vocês que esteve aqui conosco essa manhã. Agradeço especialmente a professora Cláudia Molinari, Délia Lerner, Mirta Castedo e Mônica Alvarado por suas reflexões tão generosas e tão inspiradoras. As provocações que a gente escutou hoje nos ajudam a lembrar, né, que alfabetizar é muito mais que ensinar essas relações entre sons e letras, e a gente precisa ser lembrado disso o tempo inteiro, porque há uma força que vai impondo um determinado jeito de alfabetizar, vai nos dizendo que é ensinar essa relação entre sons e letras, que alfabetizar é formar leitores e escritores que sejam críticos, capazes de construir sentidos a partir do que leem, e participarem plenamente das culturas do escrito. Se a gente não está fazendo isso, ainda que nossos alunos possam oralizar ou transcrever, a gente não está alfabetizando, a gente não está preparando-os para viver nessa cultura do escrito. Agradeço a Suzana pelo apoio aqui, toda a ajuda que ela foi dando aqui nos bastidores. A gente se um monte de encontro ainda pela frente. Se vocês não se inscreveram nas próximas ações, aproveitem, dá para se inscrever. Além dessas mesas e palestras, a gente tem outras ações, né? Tem uma outra ação que é um convite para que todos e todas possam compartilhar suas práticas. Lá no site da semana tem informações de como vocês podem fazer isso, seja uma formação que vocês encaminharam, seja uma aula, seja uma leitura em voz alta, uma situação de escrita, vocês podem compartilhar com a gente. Bom, eu acho que é isso. Lá no site vocês encontram a informação e como enviar, né, e fazer parte desse movimento. Muito obrigada por hoje. E a gente que a gente possa seguir aí resistindo, preservando e avançando, sempre com esperança de que o direito à alfabetização, né, seja pleno e seja realidade para todas as crianças, jovens e adultos. Um grande abraço, muito obrigada. Muchas gracias a ustedes, a vos, Juliani, y a todas las organizadoras del evento por abrir estos espacios para seguir pensando y discutiendo. Sí.
Nós que agradecemos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, claro, gracias. Muchas gracias. Tem muitos comentários no chat. Estoy viendo. Depois eu mando para vocês. A gente pode copiar os comentários também e enviar. Vocês vejam. Ok. Todo mundo adorando, né, todas as contribuições. Deixa eu pausar a gravação. Lamento el inconveniente.